Bueno, hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que no hayan tenido ningún problema con el tema de las lluvias, que todo esté muy bien en sus familias. ¿Ah? Aquí estamos nuevamente, nos corresponde ahora una segunda clase. Voy a eh, aquí compartir la pantalla. Por favor, me confirman que se ve apropiadamente. Está perfecto. Sí, se ve. Ya. Ok, muy bien, Catalina. Y les voy a pedir que si tienen consultas, las hagan en voz alta en el proceso de la clase solamente, derechamente, porque yo voy a bajar sus imágenes y no voy a estar viendo a nadie, solo puedo escuchar. Así que no hay ningún problema, pueden interrumpir como les parezca. Ok, mis chiquillos, entonces nos corresponde hablar un poco acerca de ciertos mecanismos de desintoxicación de agentes terapéuticos, en este caso quimioterapéuticos, y algunos Sí, mira. aspectos de la quimioresistencia. Yo por razones particulares me voy a focalizar en aquellos aspectos que Sí. desarrollo como protocolo de investigación en mi laboratorio, que dice relación con enzimas de desintoxicación y algunos factores de quimioresistencia que dicen relación con respuesta a agentes quimioterapéuticos más que de señalización de vías apoptóticas o necróticas. Entonces, lo primero que les quiero señalar es que desde la perspectiva clínica actual, cuando uno encuentra un nuevo fármaco, por ejemplo, y en este caso un fármaco quimioterapéutico podría ser, la forma de llevarlo al uso clínico es hacer estudios de fase, esencialmente los de fase 2 y fase 3, que son los que se hacen con pacientes mayoritariamente, ¿cierto? Y en general, uno observa que los pacientes tienen respuestas que son variables. Y en general se logra que un porcentaje importante de pacientes en una gaussiana de respuesta, ¿cierto? Supóngase el 90% responde más o menos bien a una dosis que estos estudios clínicos establecen y que se transforma en la dosis recomendada. Sin embargo, siempre hay un grupo de pacientes que responde con efecto adverso y algunos en que el tratamiento falla, la eficacia falla. Eso establece un patrón que en todos los fármacos se da, ¿ya? Ahora, esto puede ser el 5% superior, 5% inferior, o puede ser más de eso, a veces, o menos. A veces encontramos un 1, 2, 3, 10% de efecto adverso, por ejemplo. Bueno, los pacientes que caen dentro de ese rango de mala respuesta, por decirlo así, son los outliers, los que falla el tratamiento. Y en el 99,9% de la población, al menos un fármaco falla. Entonces, es importante entender esta variabilidad, porque ningún paciente se comporta como un promedio. ¿Ah? Cada quien es una individualidad. Eso se llama excepcionalismo genético. Y tampoco ninguna etnia se comporta como el promedio mundial. No somos igual que a todas partes del mundo, somos distintos dependiendo de la etnia, ¿cierto? Entonces, si nosotros hiciéramos un estudio clínico de un fármaco quimioterapéutico que ya está probado en el mundo y hiciéramos esta estructura de nuevo para ver de respuesta, a lo mejor encontramos un perfil distinto en donde la dosis recomendada es distinta, los perfiles de efecto adverso y de eficacia son distintos. Eh, y donde la respuesta varía. Esto no deja de ser poco importante porque, por ejemplo, los efectos adversos en el mundo son consideradas la cuarta causa de muerte en total. En Estados Unidos, en el 2015, que es un estudio bastante completo, los efectos adversos estaban dentro de las 10 primeras causas de muerte, con el 2015 con 55.400 muertes. En Chile, fíjense ustedes que dentro de las primeras causas de muerte no está, simplemente porque nosotros no podemos registrarlo, no lo registramos apropiadamente, así que no sabemos qué pasa respecto a efectos adversos. Respecto a la eficacia, peor aún, no sabemos cuál es el porcentaje de fármacos al que responden apropiadamente las personas. Eh, no registramos cuando hay falla de eficacia, simplemente el médico cambia el tratamiento, ¿cierto?
Eh, pero en Estados Unidos, el 2001, por ejemplo, tenemos una estadística, este esquema nos muestra que las drogas del cáncer son aquellas que tienen mayor cantidad de falla de eficacia, que es foco de lo que nosotros estamos hablando, ¿cierto? Pero el cáncer, en términos de la farmacoterapia, nos presenta desafíos que son importantes. ¿Mm? Por ejemplo, eh, es importante entender que existen dos respuestas prácticamente en farmacoterapia en un paciente con cáncer. Una dice relación con el tumor propiamente tal, que al parecer se comporta como un individuo distinto dentro de otro individuo. ¿Ah? Y para observar la toxicidad en el tumor y la resistencia en el tumor, necesitamos conocer el proceso metabólico en el tumor, las señales oncogénicas y los factores de resistencia a drogas. Pero también en el paciente. En el paciente tenemos que entender la farmacocinética y la farmacodinámica de estos medicamentos. De tal modo que, por ejemplo, un fármaco que puede ser muy efectivo en, en la eliminación de células tumorales puede ser al mismo tiempo muy tóxico para las células normales. Y es la dualidad que se da en todos estos fármacos. ¿Mm? Entonces hay que entender estos procesos. Este sería el proceso de desintoxicación y este el proceso de resistencia. Son los focos de mayor interés en estos aspectos. El panorama de la resistencia a drogas es complejo. Aquí pueden ver un esquema en donde ustedes ven todo el proceso terapéutico y todos los agentes participantes. Por ejemplo, las drogas de la desintoxicación de drogas por agentes enzimáticos en el organismo o en el tumor juega un rol fundamental en cómo van a responder en las reacciones adversas o en la sobrevida de un paciente. Y también los transportadores de droga, donde dependiendo de cómo funciona el transportador hacia adentro o hacia afuera, vamos a tener mayor contenido del fármaco en una célula tumoral, por ejemplo, o menor contenido. Y también de todo lo que tiene que ver con el DNA, las enzimas y proteínas que participan, o los mecanismos que participan en todo esto, los mecanismos epigenéticos, los mecanismos de eliminación de aductos, de reparación de bases, por ejemplo. Todo eso es muy importante. Entonces, el analizar todo este proceso no deja de ser importante para saber cómo responde un paciente. Pensando en la resistencia a la quimioterapia, nosotros podemos abordar desde dos puntos de vista. Por ejemplo, la resistencia puede ser intrínseca, es decir, que el tumor nunca responde a la quimioterapia y el tratamiento en general no tiene efecto en la enfermedad, porque de alguna manera ya las células vienen de una forma de falla en la respuesta, o también puede ser extrínseca o llamada también adquirida, en donde de alguna manera van apareciendo clones de células tumorales resistentes cuando al principio, el primer tratamiento, por ejemplo, tiene un grado de efectividad importante. Entonces, en todo este proceso ocurre una selección clonal, ya sea por la vía intrínseca, que ya estamos generando, estamos con clones resistentes, o una célula, digamos, que sea sensible, pero que se transforme en resistente a través de eh, adquirir características que pueden ser propias o derivadas de otras células, digamos, para finalmente tener una resistencia estable a el tratamiento terapéutico. ¿Qué causas pueden tener en general la resistencia? Por ejemplo, factores bioquímicos fisiológicos, ¿cierto? En los factores bioquímicos fisiológicos, que es lo que más hemos abordado nosotros como grupo de investigación, está el proceso farmacocinético y farmacodinámico alterado de estas drogas, mayormente dirigido a la droga de tipo químico, no generalmente la biológica, pero que la biológica también tiene un proceso que no está tan bien entendido en términos metabólicos. Es decir, hablamos del proceso ADME, de absorción, distribución, metabolización y eliminación de fármacos. Ahí hay cambios genéticos y epigenéticos, ya sea en el individuo o en el tumor, que nos van a explicar
por qué no responde como queremos. Pero también los factores que tienen que ver con la capacidad reparadora del DNA. Si la capacidad reparadora del DNA en el tumor está elevada, el tumor va a responder mal al tratamiento, porque se va a arreglar, se va a reparar el DNA. Si está fallando, entonces el tumor está sensible al tratamiento. Y eso mismo puede pasar en las células del organismo no tumorales. Y por lo tanto, dependiendo de lo que ocurra, va a ocurrir lo inverso, es decir, unas células normales con capacidad reparadora elevada son células que van a sobrevivir y por lo tanto no va a haber tanto efecto adverso. Viendo por el lado de la desintoxicación, vamos a hablar un poquito o generalizar respecto a la farmacocinética o el proceso ADME. En general, un fármaco ingresa por las vías que debe ingresar, tópica, inhalación, ingestión endovenosa, ¿cierto? En muchos casos. Se absorbe, si es que agregamos endovenosa, nos saltamos el paso de absorción, es un buen punto, pero tiene que distribuirse o almacenarse o almacenarse el fármaco. Y después de eso llega a un proceso metabólico, es decir, muchos fármacos, el 80-90% de los fármacos se metabolizan en hígado o metabolizan en diversos tejidos, incluso en tejido tumoral. En fase 1, que se llama. En la fase 1, las enzimas principales que hacen todos estos cambios, metabolismo, con el objetivo de eliminar el fármaco. Fíjense ustedes que si funciona muy bien el metabolismo, digamos, la eliminación del fármaco, va a llegar un porcentaje muy bajo al tumor. También eso es relevante. O si el tumor metaboliza mucho o poco, va a tener diferencias. Se genera un metabolito activado que se llama en fase 1, que luego en fase 2 del metabolismo de fármacos o de sinobióticos, a través de conjugaciones se transforma en un metabolito soluble que generalmente es eliminado. Ahí sí que ya llegamos a eliminar, ya sea por orina o por bilis en el organismo, ¿cierto? En el tumor, si ocurre lo mismo, bueno, sale al torrente sanguíneo también y también es eliminado. Pero en general, un metabolito activo tiene la alternativa de ir a unirse a macromoléculas, como el DNA, RNA, proteínas, lípidos. Pensemos en cisplatino, por ejemplo, pensemos en fluoruracilo, etcétera, que se meten en diferentes macromoléculas y generan efectos a través de su proceso metabólico. Y eso puede generar mutaciones, cáncer, teratogénesis, peroxidación lipídica y muerte celular. Si eso ocurre en células normales, hay serios problemas. Pero si eso ocurre en células tumorales, estamos ejerciendo un efecto que queremos, es decir, dañar a la célula tumoral. Y todo eso hay que investigar, hay que entenderlo. ¿Cómo se absorben los fármacos para entender bien? El fármaco se absorbe a través atravesando membranas y capas celulares, ¿cierto? Hacia el torrente sanguíneo, ese es el objeto. O también hacia el interior celular. Pero en general se usan los mismos mecanismos que ya están diseñados en la naturaleza. O sea, un fármaco es un agente externo, pero ya usa mecanismos conocidos. Por ejemplo, los mecanismos que hay son los receptores. Si hay receptores, que son proteínas que están en la membrana celular, ¿cierto? Con una relación de interacción con algún ligando, y el ligando el fármaco se parece al ligando, entonces puede usar ese receptor y ejercer un efecto. La presencia o ausencia de un receptor en un tejido va a explicar si ahí funciona o no el determinado fármaco. El otro mecanismo es la liposolubilidad, es decir, agentes que son liposolubles en sí y no necesitan ningún transporte, simplemente atraviesan la membrana y llegan a, por ejemplo, ejercer el efecto en el DNA. Si uno lo mira esquemáticamente, en el receptor lo que tenemos es una proteína que tiene una configuración que permite unir al ligando insisto, si la droga se parece al ligando, va a usar ese mecanismo. En el caso de la liposolubilidad, simplemente el agente va, ingresa y llega por ejemplo, el núcleo, ingresa a través de la membrana celular.
Esos son dos de los mecanismos, pero hay más. El otro mecanismo es de transportadores, que también son proteínas ubicadas en la membrana celular, que también transportan, que también ejercen el efecto del agente, en este caso el fármaco, ¿cierto? Y que pueden o no requerir energía metabólica, por ejemplo ATP, GTP y ese tipo de cosas, ¿cierto? Y requieren una especie de gradiente quimiosmótica para tener fuerza para lograr ingresar. Y la otra alternativa son los canales, que también son proteínas celulares, pero que tienen una cavidad que permite que pasen moléculas de un tamaño en particular. Si lo vemos esquemáticamente, el transportador puede tomar la droga desde el exterior y ponerla en el interior, o desde el interior hacia el exterior si estamos eliminando, si son bombas o transportadores de flujo. Esa es una diferencia importante con el receptor, porque el receptor no se mueve, transmite el mensaje hacia el interior. En cambio, el transportador lo que hace es transmitir la molécula hacia el interior para que ejerza su efecto. Y en los canales, lo que tienen ustedes es una cavidad en que tienen que pasar por esa cavidad un tamaño específico y a favor de gradiente, esencialmente, ¿cierto? Es decir, al lado que hay más es donde ejerce la gradiente o la osmosis y permite pasar hacia el otro lado. Puede ser también con un cotransporte, por ejemplo, ejemplifiquemos con sodio, potasio, ATPasa, ¿cierto? En donde el cotransporte entre potasio y sodio permite que uno entre y el otro salga. Y si uno usa un agente farmacológico, tiene que homologar ya sea el sodio o el potasio. Ejemplifiquemos con el litio, por ejemplo, que se usa en tratamientos psicóticos y en otras enfermedades. Esa es la parte absorción, ¿cierto? La parte de distribución también es un proceso importante en el proceso ADME, en donde hay que distribuir, valga la redundancia, el agente farmacológico hacia diferentes tejidos. Diferentes destinos, ¿como cuál? Como el sitio blanco, el sitio de acción o el sitio diana, como le quieran llamar, tejido diana. O también a los depósitos, ¿cierto? Como bien dijimos, muchas veces hay fármacos que se acumulan en ciertos lugares que son los sitios de almacenamiento, de depósito, que no son los lugares en que ejerce la acción. O a algunos órganos para transformación, o sea, para metabolización, que es el siguiente proceso de ADME, ¿cierto? Y la distribución depende de, por ejemplo, el flujo sanguíneo, donde se está distribuyendo, la velocidad de difusión de la interfase, sangre-tejido, ¿cierto? La permeabilidad de la membrana, la afinidad del tejido por el compuesto, etc. Es decir, va a depender de muchas cosas el que se distribuya o no a un órgano o a otro, o que se disuelva en sangre, en, qué sé yo, en linfa, en tejido, en diferentes líquidos intra e intercelulares. Tercera etapa del proceso ADME, la biotransformación, que es el área temática que más trabajamos en nuestro laboratorio. La biotransformación son procesos, cambios químicos, derechamente, ¿cierto? En que uno puede ir haciendo más soluble un compuesto para tratar de eliminarlo por vía renal. Este es el fondo de la diapositiva y muestra, por ejemplo, un cambio de fase 1, que es una hidroxilación nada más, una cosa simple, que no alcanza a lograr con eso o solubilidad del compuesto, porque es un pequeño, puede generar puente de hidrógeno y nada más, ¿cierto? Y en fase 2 la conjugación con un grupo más grande que es absolutamente soluble y que permite la eliminación. Entonces, ¿qué es la biotransformación? Es el conjunto de caminos metabólicos por medio de los cuales los tejidos incrementan la polaridad de un agente externo. Le vamos a llamar xenobiótico. Un xenobiótico es cualquier agente externo. Puede ser un fármaco, puede ser un contaminante ambiental, puede ser un alimento. Consiste fundamentalmente en convertir este xenobiótico no polar en un compuesto que sea polar, o sea, soluble en agua.
Y es el mecanismo más común que usan todos los organismos para eliminar los agentes. Eliminar un agente que es farmacológico en muchos casos no es bueno porque tenemos que aumentar la dosis para lograr tener una concentración alta. Al igual que la absorción y la distribución, la biotransformación se lleva a cabo con mecanismos existentes en los tejidos. En la evolución se han creado, ¿cierto? En general metabolizan compuestos endógenos de estructura similar y los fármacos han ido utilizando estos mecanismos. Existen mecanismos de biotransformación de fase 1 y de fase 2, como ya les mencioné, para hacerlo más hidrofílicos. ¿Cuáles son las enzimas de fase 2 más relevantes? De fase 1, perdón, las que metabolizan en primera instancia. Las enzimas denominadas citocromo P450. Estas enzimas lo que hacen es tomar un sustrato en presencia de oxígeno y NADPH, que es un cofactor vitamínico, y formar un proceso, una hidroxilación esencialmente, ¿ya? Con eso logran aumentar la polaridad. Este es el mecanismo más general, más global y más importante, aunque sea un cambio químico muy pequeño. Lo tienen todos los seres vivientes, ¿ya? Evolutivamente lo más importante para la subsistencia en términos de desintoxicación. Y estas enzimas citocromo 450 son consideradas hoy en día nuestro sistema de defensa principal contra agentes químicos. También está la enzima epoxihidrolasa, que lo que hace es tomar estructuras que son cerradas, cíclicas, que tienen un oxígeno, que se llaman epóxido, si ustedes recuerdan química orgánica, ¿cierto? Y transformarla en un diol, dos OHs, que son más polares, que son más eliminables, etc. Ahí tienen dos ejemplos. Hay más, pero son las dos principales. Dentro de esas principales, las enzimas citocromo P450 son tremendamente relevantes. Se llaman P450 porque es un pigmento que absorbe 450 nanómetros y que fue detectado hace 70 años atrás y se transformó en el sistema más importante de desintoxicación. Hoy en día hay una clasificación de estas enzimas. Por ejemplo, se clasifican en familias, subfamilias, en número del gen, y se llaman CYP, citocromo P450. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes tienen la CYP3A4, que es la enzima 4 de la subfamilia A de la familia 3 de los citocromos P450. O sea, la cuarta enzima de una subfamilia de la familia. Esta es la forma de clasificación que existe, ¿ya? Y hoy en día también se ha descrito, se le agrega una denominación asterisco o estrella, asterisco 1b en este caso, que explica variaciones genéticas, es decir, uno puede o no tener esta alteración, que es un cambio genético que hace que usted tenga, en este caso, menor expresión de la enzima. Entonces, esta enzima CYP3A4 metaboliza una cantidad de fármacos, por ejemplo, incluyendo, por ejemplo, docetaxel, para darle un ejemplo de un quimioterapéutico, y ciclofosfamida también. Y si usted tiene esta variante genética, usted va a tener menos metabolización de ese fármaco. Eso es importante. Entonces, tenemos la nomenclatura de la enzima más la nomenclatura de la variante. Hoy en día, se sabe que hay 57 genes citocromo P450 y 58 pseudogenes ordenados en 18 familias y 42 familias en seres humanos. ¿Alguien, a propósito, para no estar hablando solo, alguien de ustedes sabe lo que es un pseudogen? Si no saben, me dicen no para escucharlo también. Pseudogen, ¿alguien me puede definir pseudogen? Yo no sé qué es. Una idea. Manuel no sabe, ya. ¿Alguien sabe? No. Bueno, les explico. Un pseudogen es una estructura génica, ¿cierto?, que tiene todo lo necesario, promotores, exones, intrones, sitio de regulación,
3'UTR, el 5'UTR, todo lo que se necesita del gen, pero que no se expresa. En este caso, el gen, el pseudogen P450 tiene toda su secuencia, incluso tiene el sitio de unión al grupo hemo, porque es una hemoproteína igual que la hemoglobina, pero no tiene expresión. Eso se considera vestigio evolutivo porque, al parecer, a través de la evolución del ser humano, han ido apareciendo nuevos genes P450 en la medida de la exposición. Es decir, uno se va exponiendo a nuevas moléculas y van despertando nuevos genes. Esto por un proceso genético, por procesos mendelianos, por mutaciones en la historia. Y es posible que si hoy tenemos 57 genes CIP que nos defienden de todos los agentes externos, podemos tener en 500 años más 58, el ser humano. Y así va en un proceso evolutivo. Y fíjense ustedes, aquí tienen ustedes para la ciclofosfamida, por ejemplo, el proceso metabólico en el cual las enzimas más importantes para metabolizar ciclofosfamida son CYP3A4, CYP2B6 y CYP3A5, que la metabolizan a estos compuestos. ¿Ya? Y por otro lado, también una segunda vía metabólica los lleva a 4-hidroxiciclofosfamida y aldofosfamida. En estas vías metabólicas hay enzimas marcadoras que son las CYP3A4 acá y la CYP2B6 acá. Por lo tanto, esas dos enzimas van a marcar la actividad de este fármaco dependiendo de cuán expresadas estén y por lo tanto las variaciones genéticas que existan en estas enzimas son importantes. Y miren ustedes, aquí están las variantes genéticas más reconocidas de las enzimas P450 más importantes. Esto es de un capítulo de un libro nuestro, en donde les muestro a ustedes estas enzimas P450 y las variantes. Fíjense ustedes, a ver si tengo marcado ahí, sí. Para, perdón, para esta enzima, CYP2D6, que es una enzima que metaboliza esencialmente agentes psiquiátricos, y también para el dolor, como por ejemplo tramadol, para que ustedes sepan, se ha reconocido en poblaciones humanas todas estas variantes, que son alrededor de 108 variantes. Es decir, dependiendo de la variante que usted tenga, va a tener una actividad de CYP2D6 distinta y por lo tanto va a responder de manera distinta a agentes psiquiátricos, agentes quimioterapéuticos, agentes del dolor, etc. Entonces, si uno hiciera un genotipado de cada una de las personas, la probabilidad de que coincidamos en las características metabólicas es muy difícil. Pasamos a la enzima de fase 2, segunda fase. Bien. Existen las enzimas que se llaman UDP-glucosidtransferasa, que lo que hacen es tomar un derivado de glucosa, que es el UDP o el derivado de ácido glucurónico, y con este UDP toman un compuesto y le agregan este derivado, ¿cierto? Ahí está mencionado solamente, pero es una estructura grande, y con eso logran eliminar el compuesto, cualquiera, ¿ya? También están las sulfotransferasas, que lo que hacen es agregar grupos sulfatos, ¿cierto? Ahí en los grupos funcionales, y también con eso logran una eliminación. Y están las glutationes transferasas, que se transforman en las más importantes en este caso. Junto a las UDP glucosidtransferasas son las más relevantes en fase 2. Interesantemente, estas enzimas son hipervariables, es decir, también variamos nosotros en la capacidad de metabolizar en fase 2. Las glutationes transferasas hacen algo que es bastante simple, que es tomar el sustrato, que tiene un grupo funcional, y agregarle glutatión. Glutatión es el principal agente antioxidante del organismo, pero al mismo tiempo es uno de los importantes desintoxicantes. Entonces, el glutatión se pega y reemplaza al grupo funcional a través de la enzima glutatión S-transferasa, que son de diferentes tipos, son alrededor de 11 familias, y unen este compuesto
el derivado glutatión al compuesto para que sea eliminado. ¿Por qué se elimina? Porque el glutatión es un tripéptido, o sea, 3 aminoácidos. Se llama gamma-glutamil cisteinil glicina, o sea, glutámico, cisteína y glicina pegaditos. Y esos aminoácidos son solubles, por lo tanto, es una estructura grande que permite eliminar el compuesto. Les muestro, por ejemplo, un proceso de biotransformación completo del tamoxifeno, que esto es derivado de la tesis de doctorado de la señorita Carla Miranda, bioquímica en mi laboratorio, en que les muestro a ustedes cómo el tamoxifeno se metaboliza, que ustedes saben, es usado en cáncer de mama, es el fármaco más comercializado en Chile para estos efectos. Se transforma por una vía a N-desmetiltamoxifeno y posteriormente a endoxifeno, que es el agente más activo, y por otra vía se transforma en 4-hidroxitamoxifeno para llegar a endoxifeno también. ¿Ah? En una vía utiliza una cantidad de enzimas P450 importante, siendo la más importante CYP3A4 y CYP3A5, y por la otra vía otras enzimas que siendo la más importante CYP2D6 y también participando aquí CYP2D6. O sea, si lo vemos, CYP3A4 y CYP2D6 son las más importantes en todo el proceso. Y el tamoxifeno se une al receptor de estrógeno. Todos los agentes, todos los metabolitos, incluyendo el principio activo tamoxifeno, son funcionales frente al receptor de estrógeno. Para eso, la paciente tiene que tener el receptor de estrógeno, tiene que ser receptor de estrógeno positivo, ¿cierto? Estas enzimas son importantes de fase 1, pero también tenemos enzimas de fase 2 que son capaces de eliminar los metabolitos, fíjense ahí. Esta es una sulfotransferasa, esta es una UDP-glucuroniltransferasa. Y dependiendo de cómo funcionen estas enzimas o estas, vamos a tener una respuesta. La variabilidad en cada una de estas enzimas y también en el receptor de estrógeno nos permite establecer diferencias de respuesta y eso fue parte de una tesis. Que, bueno, que ya se publicó y estamos publicando el segundo paper al respecto. Busquen ahí Carla Miranda y colaboradores. Aquí tienen un ejemplo ustedes de la biotransformación en fase 2 de platinos, por ejemplo. Fíjense ustedes los compuestos de platino. ¿De cuáles? Cisplatino, oxaliplatino, ahí tienen varios, ¿cierto? Aquí pueden ver ustedes transportadores de los compuestos de platino hacia adentro y hacia afuera, o sea, de flujo o de influjo. Tienen ustedes enzimas metabolizadoras, por ejemplo, fase 1, como el glutatión transferasa T1, un subtipo, P1, M1 y también metalotioneínas que permiten la desintoxicación. Y también el proceso de acción interna, que lo vamos a ver en un rato más, en el DNA, cómo funciona el compuesto de platino. Entonces, estudiar estas enzimas de metabolismo y los transportes, metabolismo en fase 2, como estas, y los transportes, podría explicarnos el por qué responde bien o mal un paciente. Vean aquí, por ejemplo, en el caso de cisplatino, nosotros hicimos este estudio en pacientes con cáncer testicular que estaban sometidos a bleomicina, etoposio y cisplatino. Y esta es una cinética de cisplatino en el tiempo. Estos son 6 pacientes en que se le hizo una curva de cinética, es decir, cómo al administrarle el fármaco por bolus intravenoso, eh, iba decayendo, o sea, íbamos eliminando el fármaco. Y fíjense que cada persona es un mundo, cada persona desintoxica a diferentes velocidades, tienen vida media distinta, tienen concentraciones máximas diferentes. Y eso depende, fíjense ustedes, nosotros encontramos que de la presencia o no de variantes genéticas en glutatión transferasa M1 y glutatión transferasa T1, que son las enzimas que en fase 2 desintoxican cisplatino. Entonces, cuando usted tiene la deleción de la enzima glutatión transferasa M1, ¿qué significa? Que es el gen de glutatión transferasa M1 no está presente en algunas personas. Y fíjense que no es infrecuente. Más del 20% de los chilenos
tenemos deleción en la glutatión transferasa M1. Pero si usted tiene esa deleción, usted tiene una concentración máxima más alta, casi el doble que el promedio. Mire, fíjese el 7,6, que esto es microgramos por ml, respecto al promedio, señalando que el cisplatino permanece más tiempo en el torrente sanguíneo, en el organismo humano, para ser eliminado. Y también, otro ejemplo de fase 2 es este ejemplo más nuevo, en que nosotros estudiamos la sobrevida de los pacientes con cáncer colorectal, en este caso, y hemos visto que dependiendo de una variante genética de la enzima glutatión transferasa P1, en que AA es el genotipo mutado, AG es heterocigoto, es decir, la persona tiene en uno de los dos alelos la mutación, perdón, al revés, GG es el genotipo normal, AG es el genotipo mutado en uno de los alelos y AA es cuando la persona tiene la mutación en los dos alelos. Bueno, ¿qué sucede? Que cuando usted tiene la mutación en los dos alelos, los meses de sobrevida de esos pacientes que tenían esa variante eran de, en promedio, 19,4. Pero cuando usted tiene un genotipo normal, su sobrevida es mayor. Entonces encontramos que este es un genotipo de riesgo. Usted se muere con mayor probabilidad en tiempos más cortos debido a esa característica genética en una enzima que biotransforma cisplatino, por ejemplo, o derivados de platino en general. Aquí tienen, por ejemplo, el metabolismo de fluorouracilo. También es complejo, también tenemos muchos participantes, y si lo vemos en global, podemos ver fase 1 y fase 2, ¿cierto? Ahí tienen ustedes transportadores que sacan el fluorouracilo y que entran el fluorouracilo en membranas, en este caso en células normales, ¿cierto? No en células tumorales, este es el metabolismo normal. En el tumor ocurre algo parecido, a veces hay modificaciones por el efecto tumoral esencialmente, ¿cierto? La clonación de células tumorales. Y hay transportadores acá de flujo y de influjo también, que son importantes. Va a depender de cómo funcionan esos transportadores, si entran o salen, y cuánto entra y cuánto sale el fármaco, ¿cierto? Y enzimas metabolizadoras, por ejemplo, CYP2A6 en este caso. El blanco de acción, que es la timidilato sintasa, ahí actúa el fluorouracilo, también tiene variabilidad, ¿cierto? Y la enzima metabolizadora más importante, que se llama dihidropiridina deshidrogenasa, que hoy en día está siendo postulada como un biomarcador de respuesta a fluorouracilo, y se está solicitando análisis clínicos ya para ver si esa enzima está funcional, y dependiendo de eso, cómo se va a ocurrir el tratamiento con fluorouracilo. Estamos hablando de una herramienta que es de aplicación clínica muy posible en los próximos años. La otra proteína que es importante, yo les hablé de los transportadores, ¿cierto? Es un transportador específico, que es la glicoproteína P o glicoproteína P, que es del gen de multidrug resistance, ¿cierto? MDR1, que es del tipo de genes que se llama el cassette APC. En este caso, este se llama APCB1 o MDR1, como quieran llamarlo, que es un transportador muy importante que lo que hace es sacar, ¿cierto? Por ejemplo, si entra una droga neoplásica a la célula tumoral, lo saca. O saca otras drogas en general también, ¿cierto? Lo que hace es sacar drogas hacia afuera. Y uno puede usar inhibidores para evitar que eso ocurra y así lograr el efecto antineoplásico, por ejemplo. Es una proteína muy importante
¿cierto? Es dependiente de ATP, tiene una amplia variabilidad o especificidad de sustrato, es decir, usa múltiples sustratos, y es un mecanismo de defensa, ¿cierto? En el organismo. Lamentablemente, si existe gran cantidad o alta expresión en células tumorales, va a ejercer un efecto de eliminar el agente y por lo tanto la célula tumoral no va a morir, que es lo que queremos. Y resulta que esta proteína MDR1 o, perdón, glicoproteína P, que es el gen MDR1 o el gen ABCB1, tiene, está en el cromosoma 7, ¿cierto? En el Q2112, y ustedes lo pueden ver de esta forma, tiene 28 exones, y se han reconocido diferentes cambios, variantes genéticas que se llaman RS por codificación del SNP registrado. SNP es un cambio nucleotídico único. Entonces, algunas personas tienen aquí un cambio nucleotídico. Es decir, estamos hablando de cambios que son no tan frecuentes, o sea, que se mueven entre el 1% y el 40%, por ejemplo, en los individuos. Eh, y si está presente ese cambio, la actividad de este transportador va a variar. Se han identificado múltiples cambios, pero estos son los más significativos. Y uno puede estudiar si es que en un paciente está presente ese cambio o no, y de acuerdo a eso, si responde bien o no al tratamiento. Y estamos investigando eso en general en el área. El otro mecanismo, y que tiene que ver con resistencia tumoral esencialmente, tiene que ver con la reparación del ADN. El ADN es susceptible de múltiples cambios, producto de la agresión ambiental, producto de agentes toxicológicos y farmacológicos, ¿cierto? Y dependiendo si está en la célula normal o tumoral, vamos a tener una forma de respuesta, ¿cierto? Em, ¿Qué tipo de lesiones puede sufrir el DNA y que ejercen un efecto? Por ejemplo, que se pierda una base, ¿cierto? Eso ocurre en el genoma humano normalmente. Que se altere alguna base por un cambio, por unión a un agente. Por ejemplo, de fondo aparece el benzoapireno, que es el más conocido carcinógeno. Aunque en general el benzoapireno no es el agente, sino un metabolito. Una base incorrecta, es decir, donde puede desaminarse una base, puede haber un error de replicación, y en vez de poner una A, se coloca una C, etc. Y esa base incorrecta es un problema que hay que reparar. Una deleción, un fragmento completo que sale o un fragmento completo que entra en el proceso de división celular. La generación de dímeros de pirimidina, que genera la radiación ultravioleta. Rotura de cadenas. Todo eso ocurre y ocurre diariamente. Ocurren más de 3.000 alteraciones genéticas diarias para los individuos y que tenemos que estar reparando todos los días. Si reparamos mal, entonces ocurren cambios que pueden ser beneficiosos o perjudiciales. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las alteraciones reparables del DNA? Podemos estar expuestos a radiaciones, radicales del oxígeno, agentes alquilantes, puede ser, por ejemplo, agentes terapéuticos, quimioterapéuticos, radiación ultravioleta, hidrocarburos policíclicos, que son tóxicos carcinógenos, radiaciones X, radiaciones antitumorales, agentes antitumorales como el cisplatino, mitomicina C, etc. O simplemente errores en la replicación que ocurren normalmente. Todos estos agresiones ambientales generan cambios, como en el uracilo, oxidación de guanina, rotura simple, etc. Generación de aductos. Los aductos son uniones entre un agente externo y base nitrogenada del DNA que se unen covalentemente y generan una estructura diferente. ¿Ya? Por ejemplo, si yo uno un hidrocarburo policíclico a una guanina, por ejemplo,
a través de una unión covalente queda un aducto. Y eso lo tiene que reparar las enzimas. También cadenas Pablo me dijo cruzadas que sí, porque yo lo había invitado al o gimnasio roturas una vez dobles, y me dijo que si quería ir, malapareamientos, inserciones y um, deleciones, etc. y yo le dije que como quiera. Y también problemas de Y recombinación como que sí, sí. homóloga o finalización de extremos. ¿Ya? Pero para eso tenemos al Esa es menos la 3 cagada. sistemas de reparación que son grupos de enzimas que se dedican. Existe el sistema de excisión de bases, o Pero BER, Yu va a ir donde la cata. el sistema de excisión de nucleótidos, o NER, y el sistema Es de que sin nada reparación de más, malapareamiento, o no me den lata Mismatch junto conmigo a Repair, mí. Sin nada MMR. más. Y ahí ¿Por qué tenemos querrías una que iría cantidad de enzimas contigo? importante. Por ¿Por qué ejemplo, quería ir contigo? ahí tienen algunas que son probablemente las más importantes en la reparación. XPA, ¿cierto? Proteína de reconocimiento de Imagínate que daño, fuera como la XPB, una GH chiquitita helicasa, y estuviera bien de nombre. XPC, etc. Eh, y hay una importante aquí, que no sé si la está aquí, no, no la está aquí, ¿Y la Carol que qué es me dijo? la ERCC1, que es una ¿Qué va a enzima de hacer? reparación, por eso No, pero quiere ER, contigo ahora, pues, ¿cierto? ¿no? De un tipo Ah, está de que pasada. se une a ciertos Ah, vale, vale, factores vale. en el DNA y Pensé que genera un estaba... proceso de reparación. Dentro de todas esas enzimas hay La Carol no va a ir. RCC1, RCC2, C3, C4, etc. Dentro de todo ese grupo de enzimas, las Sí, pero RCC1 ¿por qué parecen ser conmigo, las no? más Las que no importantes en son nada términos de reparación, eran otras personas. aunque podríamos discutirlo, ¿cierto? ¿Ellas dos? Pero le ejemplifico de nuevo con los Ellas son las platinos, que como que no pueden estar cisplatino, en el saliplatino, mismo... etc. Cuando alguien hace algo, o invita Y a uno, pueden ver invita a otro. ustedes que acá, en el DNA, cuando el compuesto platino ya ejerce su ¿Y por qué? efecto, ¿cierto? Existen sistemas que tratan de arreglar. Hay varios sistemas, pero les voy a mostrar, bueno, hay varios sistemas que inducen daño, que inducen una serie de cosas, pero los sistemas que tratan de reparar son, por ejemplo, estas enzimas. Aquí tienen XRCC1, que es otra. Mm, Ahí está la ERCC1, RCC4, etcétera. bueno, Una deberíamos serie juntarnos con los de enzimas que que tratan de ocupaban la arreglar este generación de todos los problema, chiquillos se fueron ¿cierto? a San Y en Fernando una de célula Vital. tumoral también, Y parece que ya no es lo chiquillo, ya es cual en Vital. ese caso es malo, ¿cierto? Me dijo que a lo mejor está Y la fíjense anemia porque ustedes se supone que que su papá no está en cuando Chile falla la porque murió reparación del de... DNA, no solo falla la respuesta terapéutica, por ejemplo, ah, en células ¿te quieres tumorales, juntar, no sé? o ejercen efectos adversos ¿No te quieres juntar con en Pamela células Núñez? normales, sino que en muchas enfermedades humanas hereditarias también Oh, existe un efecto importante e incluso patologías, enfermedades genéticas y congénitas yo creo que en que alguna parte están asociadas a reparación. Conde, supongo. Seguramente ustedes conocen muchas de ellas. Por ejemplo, el cáncer colorectal hereditario tiene problemas de No, no de sé todavía, reparación pero... importantes, Porque la ¿cierto? idea era como que vamos al gimnasio y después Eh, vamos a comer al centro. No creo que vayamos a comer Scleroderma pigmentosa, que es una enfermedad a, conocida, ¿cierto? Es a la tienda esencialmente china debida de repelente. a problemas en enzimas de reparación. Supongo que nos vamos a ir a alguna parte. El síndrome de Bloom, la anemia Fanconi, el Yo cáncer de no mama sé si hereditario, vayas, yo no considerando que dudo que vayas a BRCA la casa de alguien, como que 1 y según 2 yo vamos a ir a comer son a algún lado. enzimas de reparación. Entonces ustedes pueden ver que Nos el juntaríamos problema en la en reparación algún del DNA bar o en algún, influencia no sé, patología, donde vendan alguna cosita rica y nos influencia podemos tomar una efectos cerveza. adversos en personas, en células sanas, e influencia la Y podríamos respuesta pedir, no sé, pues, terapéutica podrías pedir y la un whisky. Por ejemplo, la resistencia Emilia tampoco en le una queremos hacer célula rico. tumoral. Ujú. Voy a tomar mojito. Biscotti. Aquí tienen ustedes el gen de la enzima ERCC1, que es una de las más ¿Y cómo importantes que la les Carol señalé yo. lo va? Tienen la estructura génica y aquí hay algunos en ¿Sabes que rojo tengo mi poropotín por ti? identificados cambios Acostado aquí en mi nucleotídicos pierna. que producen Es mi poropotín por ti. alteraciones en la actividad de esta enzima y que son frecuentes, que están en diversas Y personas tiene olor a y que le caca. dan características para Huele a responder caca. distinto. Por eso unas Huele a personas caca. son más susceptibles y Huele a otras caca. menos. Vean, por ejemplo, aquí en esta sección que Bueno, es pero entonces... en el aminoácido 101, ¿Estás bien con se Noé? cambia una histidina por una ¿O en tirosina, realidad igual es querés decir, lo salir? normal es la histidina y el cambio que ocurre es una tirosina que es ¿Seguro? absolutamente diferente, y simplemente porque cambia una citosina Entonces por no una estoy en timina problemas. en esa posición. ¿Mm? Ok.
Le voy a decir a Pablo que sí entonces. asparragina, aspartico por asparragina, Ok. etcétera. Hasta la Y hay algunos vista, que llamo. producen cambio nucleotídico, pero no producen Adiós. cambio aminocídico, lo cual genera que la enzima sea la misma, pero la expresión sea distinta, porque esos cambios de nucleótidos que generan el mismo aminoácido se llaman cambios sinónimos, pero afectan la expresión de la enzima, no la conformación. ¿Mm? Entonces, la reparación del DNA sufre también variaciones genéticas importantes. A nosotros nos gustaría saber si tengo o no alguna de esas alteraciones para saber si reparo bien o reparo mal. Y eso va a ser importante frente a la exposición medioambiental, por ejemplo, a la luz ultravioleta, o frente a la exposición a un agente quimioterapéutico. Entonces, la reparación del ADN es variable también en humanos y en animales, pero bueno, nos importa en este caso los humanos. Hace poco nosotros, no tan poco, en 2019, un poquito antes de la pandemia, publicamos este trabajo que es de la tesis de doctorado de la doctora María Alejandra Lavandero, farmacéutica, eh, acerca de la quimioterapia en el cáncer testicular y factores genéticos y también no genéticos que susceptibilizan hacia tener efecto adverso a la quimioterapia. ¿Qué quimioterapia es? Bleomicina, etoposide y cisplatina. Y logramos establecer, después de un análisis de 250 pacientes, con sus efectos adversos, con sus características genéticas, etcétera, generar ecuaciones predictoras de respuestas a efectos adversos. Estudiamos 38 efectos adversos, pero logramos establecer relaciones con 5 que son los más importantes. Esto que está aquí, P, es probabilidad de tener neutropenia febril en este caso. Ustedes lo que tienen que hacer es despejar de esta ecuación la probabilidad. Si quieren no hacer la matemática, obviamente se hace una ecuación y se coloca en un software, más fácil. Pero es interesante que aquí ustedes pueden ver cómo el tener la variante que disminuye la actividad de la enzima reparación ERCC1 genera mayor riesgo de tener neutropenia febril cuando el paciente se expone a esta terapia, bleomicina, etoposide y cisplatino, o sea, BEP. Pero también depende de si tiene una dosis acumulada sobre un nivel de bleomicina. En otras palabras, la bleomicina, al parecer, sería la más relacionada de esta terapia de 3 con neutropenia febril, pero dependiendo de tener o no tener la variante. Y así, para leucopenia, vómito, náusea y alopecia, tienen diferentes variantes genéticas de otros genes. Aquí está el MDR1, aquí está la glutatión transferasa P1, aquí está una variante de la enzima bleomicina hidrolasa, y aquí está la RCC2, que es otra enzima de reparación, etcétera, y dosis, por ejemplo, de topócido, dosis de cisplatino, etcétera, que logran con eso generar un modelo propuesto de predicción de la quimioterapia, de la respuesta a la quimioterapia. Así que para que ustedes vean que se puede hacer algo interesante al respecto. Ahí tienen varios. Fíjense ustedes que la FDA ya ha establecido para diferentes fármacos marcadores farmacogenéticos para explicar respuesta a efectos adversos. Entonces, no sé si lo marqué, a ver. No, no lo marqué, pero lo voy a mostrar al tiro. Ahí tienen para fluoruracilo, se ha establecido que hay que medir la característica genética de la enzima dihidropiridina deshidrogenasa, porque cuando hay una variante genética hay deficiencia en la enzima y eso tiene problemas de respuesta. Para cisplatino, tiopurina metiltransferasa, etc. Para tamoxifeno, citocromo B450 2D6. Es decir, la FDA ya está sugiriendo biomarcadores genéticos para respuesta. También, y para no dejar de lado, la variabilidad en la respuesta a los agentes quimioterapéuticos, la resistencia y la desintoxicación es influenciada por eh, modificaciones epigenéticas del DNA, es decir, modificaciones que no cambian la secuencia del ADN, pero que
son, que ejercen un efecto desde el medio ambiente. ¿Ah? Aparición de nuevos clones, por ejemplo, como lo estábamos hablando, ¿cierto? Silenciamiento de genes o sobreexpresión de genes, que pueden ser oncogenes o genes supresores de tumores, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen, ¿qué modificaciones epigenéticas? Metilaciones de citocinas, por ejemplo, que pueden estar globalmente o en genes individuales, en ciertos segmentos, en la isla CPG que se llaman, puede estar en los promotores de los genes, que es importante porque los silencia. Modificaciones de la cromatina, como acetilación y metilación de histonas. Cambios de patrones de imprinting, o sea, de expresiones distintas. Aquí he ejemplificado cada uno sitios de metilación como estos, por ejemplo, ahí. O también RNA no codificadores que existen, pequeños, que alteran la expresión de genes y que son influenciados por el ambiente. Por ejemplo, la nutrición. Aquí ejemplifico con los microRNA, que no tienen una función de expresión, pero sí de regulación. Es decir, no solo el genoma, sino el ambiente también afecta y ahí tenemos otra forma de evaluar. ¿Ah? Por ejemplo, el MDR1, el mismo gen que desintoxica fármacos desde diferentes células, incluyendo la tumoral, también es un gen importante que tiene metilaciones. Se han encontrado metilaciones aberrantes en que se silencia el gen del MDR1 y por lo tanto no funciona. Hipometilaciones, o sea, que desmetilaciones en el fondo, y que hacen que los quimioterapéuticos activen la transcripción del gen. Es decir, el gen MDR1 mucho más activo en células tumorales debido a la misma acción del quimioterapéutico, etc. Bueno, chiquillos, vamos a dejar un ratito, quizás es mucha información, pero vamos a dejar un ratito para algunas consultas. Pueden hacer consultas generales si quieren. Si de alguna manera ustedes no, hay algo que no entendieron, no alcanzamos a preguntar y se le ocurre después, ustedes me escriben a este correo, que es simplecito, ¿cierto? elequinone@uchile.cl, y yo respondo en general todos los mails. Aquí está mi laboratorio, que son los responsables de todas las investigaciones, algunas de las cuales he mostrado acá. Laboratorio serio, como ven ustedes. Bueno, no tan serio, pero trabajamos y hacemos investigación en esta área temática. Así que los dejo invitados para compartir información, si quieren, o para participar en investigación. Muchas gracias, espero sus consultas. Muchas gracias, profe. De nada, Ángel. ¿Qué dudas tienen? Pueden ser generales, no tan específicas, si quieren. Profe, yo tenía una duda. Mario. Sí, Mario, dime. Tenía la duda porque ahora en neurología ¿Mm? pasamos que nos dijeron que el cáncer renal, como en términos bien generales, era resistente, era quimio y radio resistente. Claro. Y como que me pregunto, y ahora vimos una clase de cáncer de testículo y nos dijeron que como que en general tenían mejor respuesta a la quimioterapia. Entonces me preguntaba como qué había detrás de eso, como porque esos sitios eran distintos. Claro, pues son tipos celulares distintos, Mario. Y también tienen más o menos investigación. ¿Mm? En el caso del cáncer testicular que nosotros lo investigamos, te puedo decir que pasan dos cosas. La primera es que es un cáncer, digamos, menos mortal, un poco más localizado. Entonces, obviamente que va a tener mejor sobrevida. También va a tener mejor respuesta, porque en general tienen un protocolo bastante más establecido, que es la quimioterapia BEP, ¿cierto? Que acabo de mencionar. Y, y en algunos casos, algunas alternativas, pero la mayoría recurren a quimioterapia BEP. A veces le sacan la bleomicina.